Les saludo nuevamente a través de su instituto virtual Itsofibi. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza a través de este video que lleva el tema los evangelios apócrifos. Algo fascinante porque a menudo muchas veces nos podemos preguntar, ¿solo existen 4 evangelios en la Biblia cristiana? ¿O escribieron otro evangelio? Y si lo escribieron, ¿por qué no entraron al canon? Son preguntas que hoy nosotros nos hacemos y a través de este video quiero que juntos vayamos a través de este caudal para que podamos llegar a esa fuente de información. ¿Qué son los evangelios apócrifos? A continuación, a través de este contenido vamos a ir dilucidando poco a poco estos conceptos. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Nuevo Testamento, así que tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos de cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Comunión Anglicana e Iglesia Protestante. Entre esos escritos podemos encontrar los manuscritos que fueron encontrados en el siglo XIX y siglo XX, manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. Estos escritos son de corte cristiano de los primeros siglos de cristianismo, donde nos van a revelar muchos pensamientos de los grupos antiguos, de esos tipos de cosmovisión cristiana que habían en estos primeros siglos. En un video anterior que tú lo puedes ver, que está también en nuestro canal del cristianismo, Orígenes del cristianismo primitivo, ahí en esa cápsula te mostramos un poco acerca de la historia de estos diferentes grupos. Pero a través de este tema que estamos tocando el día de hoy, queremos valorar también que estos grupos heterodoxos o ortodoxos que habían en esa época, también ellos lucharon y pugnaron por tener sus escritos de su regla de fe. El término apócrifo, que originalmente significa ocultar, lejos, y luego fue derivando en oculto y en oscuro, ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contextos ya sea judío o cristiano. Con él se califica una cantidad de libros de las sagradas iglesias cristianas de los primeros siglos, no reconociendo como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres o características que lo hacen aparecer como si fueran libros canónicos. En esta época del primero y segundo siglo, donde está el cristianismo de una manera en auge, en desarrollo, en el imperio romano de habla griega, nosotros podemos encontrar que también hay una serie de escritos, de escrituras llamados evangelios, con diferentes nombres, con nombres que querían que los autores darle paternidad literaria apostólica a estos libros, pero no pudieron entrar al canon cristiano. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque a continuación les voy a estar presentando las 5 reglas que para que un libro pudiera entrar tenía que llenar esos requisitos para poder formar parte de lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia cristiana del Nuevo Testamento o el canon bíblico del Nuevo Testamento. Los evangelios apócrifos se les dio el nombre de evangelio por su aspecto. Estos eran similares de los 4 evangelios admitidos dentro del Nuevo Testamento. Sin embargo, a diferencia de los evangelios hoy llamados canónicos, en su estilo y en su contenido, fueron abrupta y progresivamente desestimados por aquella comunidad cristiana para el anuncio de la buena noticia o del evangelio. Entonces, esta comunidad cristiana primitiva que seguía una ortodoxia ya establecida, ellos rechazaron automáticamente estos evangelios por su contenido que él traía diferente o disidente del pensamiento común del cristianismo de ese momento que era mayoritario. En el estilo y el contenido en general, los evangelios
denominados canónicos conservaban ese estilo propio de una predicación apostólica templada, carente de adornos. Algunos autores redactaron otros escritos distintos de los evangelios resultantes de aquella predicación apostólica. En los evangelios apócrifos se pueden encontrar relatos resultantes de abundante fantasía. Este es uno de los puntos por el cual estos evangelios fueron rechazados, por esa gama de ideas de abundante fantasía que se le atribuían a Jesús de Nazaret dentro de estos escritos. Recordemos que estos son grupos cristianos que han reflexionado y tienen una idea acerca de Jesús, pero sus enseñanzas van a separarse y van a ser variantes, una variante a lo que ya nominalmente se conocía en ese tiempo. En algunos de ellos Jesús realizaba milagros mucho más numerosos y extravagantes, o doctrinas diferentes de las que se transmitieron en los evangelios canónicos, o en esas enseñanzas misteriosas reservadas a unos pocos, a este grupo que tiene una enseñanza que según ellos en estos evangelios, de los que se encontraron en Hamadí, estos evangelios relatan que Jesucristo transmitía un tipo de mensaje oculto para personas elevadamente de mente y de intelecto superior. A esto se le denominaron a estos grupos los cristianos gnósticos, o el cristianismo gnóstico del siglo II. Entonces también la iglesia cristiana histórica consideraron que estos escritos son el resultado de una incorrecta intelección de lo que significa la palabra evangelio. En general se observa en los evangelios canónicos un estilo más sobrio, en que los evangelios apócrifos van a variar, que ya no fueron aceptados por las primeras comunidades. Entonces la primera comunidad cristiana ya tenía establecido una idea, un pensamiento y una regla doctrinal. Cuando estos evangelios aparecen por estos grupos de cristianos marginales o al margen de la ortodoxia dominante, por lógica de los grupos más sobrios, más centrados en la ortodoxia de aquel momento apostólica, rechazaron este tipo de escritos. En su autoría nosotros tenemos que, a diferencia de los evangelios canónicos, estos cuyos escritos apenas señalan su autoría de los escritores, hablando de los canónicos, los autores de cada uno de los evangelios apócrifos destacan muchas veces una presunta autoría del escritor por parte de algún personaje distinguido de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos libros apócrifos fueron escritos en estos círculos cristianos heterodoxos o de otra confesión o de otro pensamiento que no era el tradicional de la ortodoxia del momento, pero a sus escritos, para que tuvieran autoría y también fueran reconocidos por las comunidades cristianas del momento, ellos le daban nombres que la tradición ya tenía con autoridad porque estuvieron con el maestro o que anduvieron en su círculo. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, tenemos el Evangelio de Felipe, el protoevangelio de Santiago, el de María Magdalena y el Evangelio de Tomás, que es altamente gnóstico. Entonces, esto buscando un respaldo en ese nombre tradicional cristiano para que este evangelio fuera admitido. Algunos de los evangelios apócrifos surgieron en comunidades gnósticas, como les decía anteriormente, y contienen palabras ocultas según ellos. El entendimiento de la mayoría, quizá con la finalidad de dar apoyo a sus doctrinas cuando éstas no estaban en total acuerdo con los materiales canónicos, incluidos hoy en día en las Sagradas Escrituras. Estos mensajes ocultos entre los discursos atribuidos a Jesús estaban reservados a los iniciados en esas comunidades, aunque al principio se calificó como apócrifo únicamente a este tipo de escritos gnósticos. Se extendió posteriormente este concepto o este apelativo, esta valoración a todos los materiales que no se incluyeran en el Nuevo Testamento. Independientemente de su finalidad, oculta o no, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, apócrifo significa algo fabuloso
algo supuesto, algo que también es fingido. En nuestros días, la acepción más utilizada para el término apócrifo presenta una connotación de falsedad. Por tal motivo, se ha empezado a llamar también a esos escritos evangelio extracanónico, para evitar la evocación de algo que es falso, siendo que la iglesia cristiana histórica consideran que son materiales no inspirados por Dios, aunque no por eso sean carentes de valor. Sí es cierto que cuando la iglesia primitiva de los primeros siglos entraron en aquel momento de establecer un canon. ¿Por qué? Porque se tuvo la necesidad de establecer un canon dentro de la iglesia. Porque esta fiebre, por llamarle de esta manera, de escritores, muchos autores de diferentes cortes cristianos, de diferentes confesiones, de diferentes puntos de vista cristianos de aquella época, decidieron empezar a escribir, decidieron a empezar a elaborar evangelios, a elaborar epístolas, elaborar cartas universales en nombre de los personajes tradicionales de la iglesia primitiva, y de esta manera empezaron a circular. Entonces se dio la preocupación de que la iglesia organizada de la ortodoxia de aquel momento se preocupó por establecer un canon real que fuera el oficial, que la iglesia tuviera en sus manos. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Se realizaron lo que son los requisitos o las normativas que debía llenar un escrito para que él pudiera ser admitido dentro de esta comunidad cristiana, para que tuviera una ortodoxia clara y tradicional que viniera de la tradición apostólica, ya fuera de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, la segunda generación de cristianos. Entonces, en este enfoque sí es cierto que la iglesia lo rechazó por no inspirados. Esa fue la regla, ese fue el punto de vista que le dio en aquel momento la iglesia, más allá de que si eran inspirados o no. Entonces, pero ese fue el decreto en el cual, o el convenio en el cual se llegó con los líderes eclesiásticos de aquel momento. Pero sí, ellos tienen un valor histórico y un valor literario. Nosotros, como estudiosos de ciencia bíblica y de historia de cristianismo primitivo, estos escritos son ampliamente valiosos para poder entender, para poder estudiar cómo pensaba un cristiano disidente del oficialismo o de la ortodoxia oficial de aquel momento, cómo pensaba ese tipo de cristianismo alterno que tenía, por decir así, la competencia de la iglesia oficial de aquel momento. Entonces, el pensamiento está impregnado en estos libros deuterocanónicos o apócrifos o extracanónicos, de la manera que usted oficialmente se le puede llamar a través de la academia. Entonces, sí tienen un valor histórico y un valor de pensamiento, porque ahí nosotros podemos encontrar varios tipos de pensamientos doctrinales de que se creía en aquellos grupos cristianos de aquel momento. También aquí tenemos elaborada una pequeña lista, porque son muchos. Esto solo es una guía, solamente es un encauzamiento para que tú, amigo que nos estás siguiendo y estás a través de este video aprendiendo un poco más del conocimiento de lo que tiene que ver en el entorno de lo que es la Biblia y el mundo cristiano, te voy a mostrar los evangelios que no entraron, pero son muchos más, pero aquí te quiero encauzar en los más importantes. Lista de los que no entraron en el canon: tenemos el evangelio de Tomás. Este es un evangelio gnóstico, un evangelio de este tipo de cristiano mezclado con misticismo y filosofía, de los que decían que Jesucristo revelaba solo a personas que eran altamente de pensamiento inteligente, del intelecto, de la gnosis. El evangelio de María Magdalena, también tenemos el evangelio de Judas, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Pedro, el evangelio de los hebreos, el evangelio de los nazarenos, tenemos el evangelio de la infancia de Jesús, evangelio secreto de Marcos y el protoevangelio de Santiago.
En este aspecto quiero hablarte un poquito acerca de lo que es el Evangelio de la infancia de Jesús. Este es un relato en este Evangelio acerca de todo el desarrollo de la vida oculta de Jesús de Nazaret, que nosotros no podemos rastrear en la historia a través de los evangelios. Este evangelio habla de esa infancia en Egipto, de cuando José y María estuvieron en aquel lugar, las prácticas que hacía Jesús, los milagros que hacía desde muy pequeño, cómo también hizo resurrecciones, cómo también fabricaba pajaritos de barro, etcétera, entre muchas cosas. Así que este es un tipo de pensamiento acerca de Jesús en este grupo, digamos, cristiano de esa época. Los evangelios apócrifos son textos que no fueron incluidos en las versiones oficiales de la Biblia y que narran anécdotas sobre la vida de Jesús. Los autores de estos textos intentaron llenar los espacios que dejaban los 4 evangelios aceptados por la iglesia. Los escritos apócrifos son un testimonio de la diversidad del cristianismo en los primeros siglos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a una investigación de cómo se desarrollaba el cristianismo primitivo en aquel momento? Eso lo podemos nosotros valorar a través de estos escritos antiguos, porque eso no podemos negarlo de ninguna manera a través del estudio científico de la literatura crítica, que estos evangelios son 100% también antiguos de aquella época, que no fueron ingresados en el canon, es otra discusión, pero no podemos negar que sí son antiguos y que ellos reflejan, como dice aquí este párrafo abajo, que son los testimonios de diversos cristianismos que existían en los primeros siglos. Por eso es importante que cuando nosotros venimos al estudio del cristianismo primitivo tengamos en cuenta tanto los escritos que no fueron admitidos como su pensamiento, como un sistema doctrinal divergente al que ya conocemos nosotros a través de los padres apostólicos. ¿Cuál fue la regla para canonizar los libros? Aquí en esta pregunta te quiero encauzar en lo que es las 5 reglas que se habían normado para que un libro pudiera acceder a esta lista canónica, en la cual iba a ser oficialmente usada en la liturgia y en los iniciados. Esos mensajes, esa historia acerca de Jesús, esas prácticas tenían que llenar ciertos requisitos para que él tuviera autoría. Y dentro de ellos vamos a encontrar estos 4 libros. La regla para canonizar los libros de la Biblia se basaban en varios criterios, como la regla de fe, el origen apostólico, la fecha de composición, la aceptación general y la lectura pública. Por ejemplo, los apócrifos no fueron incluidos en el canon porque su carácter era privado o secreto. Una de las reglas que nosotros tenemos aquí, que para que un libro pudiera ser admitido, es que la lectura fuera pública. Y uno de los caracteres que tenían los libros apócrifos, los evangelios apócrifos, es que eran de carácter oculto, que solo podía ser revelado a un grupo específico o a personas determinadas. Mientras que la regla canónica número 5 dice que la lectura debería de ser pública. En este aspecto, entonces, estas 5 reglas son las que van a regir y las que van a normar qué libro es que puede ser admitido dentro de este canon que se está formalizando en el siglo II y III. Por ejemplo, encontramos el libro de Mateo, que es canónico, el libro de Lucas, el libro de Marcos y el libro de Juan. Son los 4 evangelios que nosotros conocemos a través de lo que es el Nuevo Testamento, los que fueron canonizados. En el requisito o la normativa número 1 tenemos la regla de fe. ¿Cuál es la regla de fe? Que cada libro debería de estar en consonancia y que su escrito, su discurso debería estar en consonancia con lo que era la tradición apostólica, acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la predicación de Jesús, acerca de la muerte y resurrección de Jesús y la glorificación de Jesús. Esa es una regla de fe. El origen debería de ser apostólico.
¿Qué quiere decir esto? Que el libro tenía que haber sido escrito directamente por una mano de los apóstoles o por discípulo directo. A esto se le conoce como la segunda generación apostólica, pero tenía que ser discípulo directo de alguno de los apóstoles. Ese es el origen apostólico, sería la normativa número 2. En los 4 evangelios nosotros tenemos que Mateo y Marcos, Lucas y Juan, 2 de ellos que se llevan nombre de los discípulos directos del Señor, y otros 2 que llevan nombre, uno directo pero no fue del círculo de los 12, y otro indirecto como es Lucas, pero es de esa segunda generación. La fecha de composición tenía que ver muchísimo también en el siglo III, cuando se está, digamos, componiendo lo que es el canon, que se está llegando a esa conclusión de estos 27 libros que al final van a componer lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, aunque su inicio, cuando se comenzó la obra de canonizar, no estaban estos 27 que hoy nosotros tenemos, porque todo ha sido un proceso, que de eso te voy a hablar en otro video. Pero sí, entonces estos 4 evangelios los tenemos, que la fecha de composición debería haber sido en el tiempo apostólico o posterior a ello. Eso quiere decir que por lo mínimo en los primeros 130 años debería haber estado escrito un libro para que en el siglo II y III hubiera sido admitido en el canon bíblico. La aceptación en general es que estos libros fueran aceptados en todas las iglesias que estaban de una manera convencional alineada a lo que es la ortodoxia de la época, y tenía que ser leída y practicada en las liturgias culticas en esos círculos religiosos. Y la lectura pública significa entonces que este era leído y era admitido a partir de la tradición, como que era testimonio del puño y la letra de los discípulos, trayendo, digamos, ese mensaje de lo que es la buena nueva, el evangelio. Porque los 4 evangelios que nosotros encontramos dentro de la Biblia, lo que traen es el mensaje pleno de lo que es la tradición cristiana de la época. Entonces, querido televidente, querido estudiante que nos está siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de tu instituto virtual de ITSOFIBI, ha sido el momento que nos ha placido compartir contigo esta información. Esperemos que sea de utilidad para ti, para tu vida, y de crecimiento en el conocimiento de lo que es los libros apócrifos y el canon bíblico del Nuevo Testamento. Te esperamos en un próximo video. No olvides de suscribirte al canal y darle like si te gustó este video. Muchas gracias y hasta la próxima.